Bueno, y continuamos en este martes de Dimensión de Salud con el doctor Andrés Fernando Franco. Ya muchos de nuestros televidentes lo identifican. Él es neurólogo clínico con entrenamiento médico de sueño y polisomnografía. Y hoy vamos a hablar acerca de la demencia y de sus etapas. Pero no esa demencia pues de que nos volvimos locos de la noche a la mañana, sino aquella que hemos denominado, no sé si científica o socialmente, la demencia senil. Vamos a hablar acerca de eso que nos va pasando con el transcurso de los años y además si es normal que venga con los años. O sea que entonces no le sirve la modelo que le traje, porque esta sería senil. Tan graciosito. Doctor Andrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Catherine. Muy buenas tardes, padre. Doctor, muchas gracias por la invitación. Bueno, aclarémosle al padre, doctor, y a nuestros televidentes en qué consiste el tema de la demencia senil. ¿Qué es lo que nosotros llamamos demencia senil? La demencia es un conjunto de síntomas donde en la persona se van deteriorando ciertas funciones como la memoria, el intelecto. Comienzan a haber cambios de comportamiento y comienza a haber un deterioro en la funcionalidad de la persona en las actividades de la vida diaria. La persona deja de hacer cosas que antes podía hacer sin ningún problema y pierde la habilidad para hacerlas. Y eso es un deterioro progresivo que se presenta, el paciente comienza a empeorar todo el tiempo. Doctor, antes de que siga el padre, seguramente que también tiene inquietudes. Alguna vez hablaba con alguien y me decía, la última persona en darse cuenta que está sufriendo problemas mentales es el propio enfermo. Todo el mundo se da cuenta menos él. Cuando yo pienso en eso, a mí me angustia que de pronto esté alguien pasando por un proceso y no sea capaz de identificar por sí mismo que requiere ayuda y además el resto tratando de decírselo y la persona no pueda caer en cuenta de eso. Frente a estos cambios de comportamiento en la conducta, cosas que se han dejado de hacer, pérdidas de la memoria, el propio paciente es capaz de identificar que está viviendo esos síntomas y es capaz de recurrir a buscar ayuda profesional, o necesariamente tiene que ser su grupo de apoyo que lo rodea, familia, amigos, compañeros, quienes digan, ve, al padre se le está corriendo el champú. Se desguaramiló. Antes le saque daño. Cuando comienza el problema, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, porque sí, hay varios tipos de demencia, ¿no? Y la demencia más frecuente es la demencia tipo Alzheimer, que corresponde al 60 o 70% de las demencias. Generalmente cuando está comenzando la enfermedad de Alzheimer, generalmente pasa desapercibida. El paciente generalmente sí se da cuenta de los olvidos, pero probablemente no le dé tanta importancia. Algunas veces puede comenzar también el problema con una depresión. Probablemente la depresión ya sea porque hay cambios cerebrales o porque esos olvidos el paciente ya comienza a ser más consciente de ellos y eso hace que se deprime. Pero entonces el paciente sí no se le olvida que se le olvidan las cosas. O sea, el paciente sabe que está sufriendo unas pérdidas de palabras, de recuerdos, y eso le genera de cosas sustantivas. De la expresión de... Sí, claro, genera una tristeza porque además hay una película que está incluso, no sé si todavía en cartelera, Siempre Adele, que habla sobre el Alzheimer y decía ya todo lo que luché por una vida, conseguir mi hogar, mi carrera, mis hijos, todo por lo que me esforcé lo estoy perdiendo, porque lo único que me queda de mi vida son mis recuerdos y estoy perdiendo mis recuerdos y eso debe ser una angustia y frustrante y doloroso y depresivo, etcétera. Pero doctor, yo creo que todos sufrimos pérdidas de memoria. ¿En qué momento, por ejemplo, decimos estoy sufriendo unas pérdidas que realmente son significativas o que deben ser indicadores de que algo no está marchando bien? Generalmente cuando comienzan a alterar la funcionalidad de la vida diaria, ¿cierto? Cuando la persona comienza, digamos, a cometer demasiados errores en el trabajo, a disminuir su rendimiento en forma notoria, en forma importante. Es importante eso porque, por ejemplo, hay problemas como la ansiedad, que la ansiedad es que a la persona se le vienen pensamientos todo el tiempo a la cabeza y preocupaciones todo el tiempo, y eso hace que no se pueda concentrar y por esa razón pues, se le van a olvidar o no va a grabar, almacenar, a guardar lo que debe memorizar, ¿cierto?
Entonces, digamos que esa persona tiene olvidos frecuentes, pero cuando esa ansiedad mejora, normalmente los olvidos mejoran también, al mejorar la ansiedad. En las personas con Alzheimer ese problema generalmente es progresivo, ¿cierto? No mejora a pesar de tratar la depresión o la ansiedad, No es irreversible. ¿cierto? Y es irreversible, es irreversible, exactamente. Y es progresivo. Y comienza a afectar muchas esferas, la persona comienza a olvidar los eventos recientes de mucha importancia, los nombres de las personas, ¿cierto? Comienza a desorientarse en la propia casa. ¿Es la edad, podría decir uno que es la edad la única causa de ese tipo de demencias? O No, padre, la edad no es la causa. Sí es más frecuente, las demencias son más frecuentes a medida que va avanzando la edad. A los 70, 80 años, por ejemplo, a los 80 años casi el 20% de las personas sufren de demencia, a los 90 años esa cifra sube casi el 30, 40, 50%. Pero no es la edad, es la genética también juega un papel importante. ¿Sí? La demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, se presenta porque se van acumulando unas sustancias dentro de las neuronas, proteínas de desecho que normalmente deberían salir de la neurona, pero no salen, se quedan ahí como basura y esa basura va dañando la neurona. Y ¿cierto? En ciertas partes del cerebro como el hipocampo. Pero eso es por un proceso fisiológico o yo puedo también ayudar a que mi cerebro elimine toxinas. Es un proceso fisiológico. Normalmente hay una cadena de sustancias que se encargan de ir sacando esa basura, que se llaman enzimas. Y esas enzimas en la enfermedad de Alzheimer están alteradas. No hay esas enzimas que ayuden a sacar esa basura, entonces esa basura se va acumulando y se va acumulando, ¿cierto? Dentro de la neurona. Normalmente esa basura debería salir, pero por un problema genético esas enzimas son deficientes en las personas con Alzheimer y por eso se acumulan las proteínas dentro de la neurona. y no hay un mecanismo médico para la eliminación No es que de no hay esas cura enzimas, para el o no Alzheimer. hay posibilidad de No, padre, eso hasta ni de ahora. atenuar el... Sí, cura para el Alzheimer no hay, ¿cierto? No, eso está claro. Hay medicamentos que Sí. sirven que actúan con base en la acetilcolina, que es muy importante para mejorar la memoria. Medicamentos que aumentan también el glutamato en el cerebro y la acetilcolina. Esos medicamentos pueden disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad, pero no la paran. No hay cura para el Alzheimer. Quien descubra eso se gana el premio Nobel con seguridad. Ahora hablan, No, y ahora salva la hablan, doctor, humanidad, y salva porque la es humanidad. que, la enfermedad es terrible, no solamente para quien la padece, sino para sus cuidadores, para las personas que están acompañando el proceso de alguien a quien amamos y que lo vemos cada vez más disminuido en cosas tan básicas como incluso saber para qué sirve un botón, cómo vestirse, por dónde se Sí. mete una manga, en fin, ¿Qué es? cosas que para nosotros son tan cotidianas y normales se vuelven sumamente difíciles para una persona con un estado avanzado de Alzheimer. Pero yo le quería preguntar, doctor, porque hablamos de demencia senil, ¿desde qué edad las personas que tienen Alzheimer con una condición genética podrían empezar a manifestar síntomas? ¿Y cuándo podemos hablar, pues obviamente el tema hoy es demencia senil, pero de un Alzheimer también temprano? Claro, el Alzheimer temprano se puede manifestar inclusive desde los 30 años, ¿cierto? Normalmente se considera temprano cuando comienza antes de los 60 o 50 años, ¿sí? Y en esos casos siempre hay que pensar si hay una carga genética, ¿cierto? Si hay un problema genético de base. De hecho, en el oriente antioqueño hay un grupo de familias ya detectadas por el grupo de neurociencias de Antioquia que son Alzheimer que son catastróficos, comienzan muy temprano y realmente comprometen mucho a estas personas desde una edad muy temprana. La única forma de Aceleradísimos. romper esa cadena es eliminar la descendencia, porque no seguirse procreando, porque además va a venir ese gen defectuoso en las generaciones siguientes. Sí, o que haya alguien que descubra el tratamiento para Alzheimer. ¿Y cómo Y en eso pararlo? está. Ahorita yo he escuchado mucho entonces que dicen el asunto del Alzheimer, por ejemplo, y de la demencia senil es un asunto de los radicales libres y no sé qué. Entonces una dosis alta o intensa de antioxidantes
es la solución. Entonces andan con una cantidad de productos naturales, ricos en antioxidantes y todo eso. Ofreciéndonos la prevención del Alzheimer, enfermedades degenerativas a nivel cerebral. ¿Hasta dónde? Eso es cierto, eso sí. Es parte de aprovecharse un poco de la inocencia de la gente y buscar y de la necesidad. Sí. Si realmente esos tratamientos no han sido efectivos, es claro eso. Si hay investigaciones que demuestran que los radicales libres tienen un papel importante. De hecho, hay investigaciones que muestran que algunos medicamentos o vitaminas como la vitamina E, que es un antioxidante, podría retardar, digamos, la enfermedad, pero no hay ningún tratamiento que prevenga. Que valide. Eso está claro. O sea, podemos de pronto hasta retardarlo un poco mediante un estilo de vida saludable, pero es inevitable cuando la persona está genéticamente programada, por así decirlo, para sufrir de la demencia. No se puede prevenir. No se puede prevenir. No se puede eliminar la posibilidad de que se puede retardar incluso, pero de ahí para adelante no. ¿Qué podemos hacer entonces para poder detener un poco, atenuar los síntomas o retrasar el curso de la enfermedad? Y además porque a veces se nos dice que llenemos crucigramas, que hagamos sudokus, que leamos, que aprendamos siempre cosas nuevas, que estemos en función cerebral, que el cerebro también hay que ejercitarlo, pero eso sí realmente contribuye, porque hemos visto personas brillantes en el mundo que han padecido de la enfermedad y le ha pasado como a cualquier mortal. Como a cualquier hijo de vecino. Exactamente. No respeta, pues. No respeta condición ni social, ni económica, yo diría que ni intelectual. O sea que el ejercicio intelectual realmente sí ayuda a prevenir el Alzheimer, o contra esa condición genética no hay nada que hacer, ni por más que me dedique a leer y a estudiar. El ejercicio intelectual es importante porque da una muy buena reserva funcional. Es decir, un intelectual tiene muchísimas cosas que perder. Una persona que no es intelectual tiene poquitas cosas que perder, entonces se deteriora más rápido. ¿Cierto? Entonces esa es como la razón, pero que detenga la enfermedad un alto nivel intelectual, no. Simplemente que la persona que es muy brillante, muy leída, simplemente va perdiendo ciertas cosas y va a pasar desapercibido inicialmente la enfermedad hasta que ya logre alcanzar un nivel de deterioro tal que sea evidente para las otras personas. Claro. Mientras más intelectual, mayor el duelo. Exactamente. Mientras más intelectual, mayor el duelo, por todo lo que se pierde. Claro. Pero de todas maneras lo pierde. Decíamos, es el dolor de todo lo que he trabajado durante una vida y lo que he luchado. Sí. Y cuando mi vida y miro hacia atrás, se convierte en los recuerdos, porque además por segundos me traslado años atrás. Y como la impotencia de qué rico poder coger y ponerle una memoria y sacarle todo eso, ¿cierto? Para que no se pierda. Vamos a ir a una pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos luego de ellos con más de Mujeres en 3D y nuestro tema del día de hoy, la demencia senil. Estás viendo Mujeres en 3D. En Eurosupermercados aprovecha los días del verdadero ahorro efectivo. Todos los miércoles, día del pollo campesino bucanero con 20% de descuento. Para ti que piensas en la salud. Para ti que piensas en la familia. Para ti que piensas en la espiritualidad. Mujeres en 3D, lunes a viernes, 1:30 de la tarde por Televid. Estás viendo Mujeres en 3D. Si deseas pautar en Mujeres en 3D, comunícate con Logros Publicitarios al 444-1990 o escríbenos a mujeresen3d@logrospublicitarios.net. Hay una expresión que se va volviendo muy coloquial, como en las relaciones familiares o de amigos,
y es eso de cómo era de bueno cuando hablábamos de corrido. Sí. O sea, todo olvido tendrá que ver con esto. Podrá ir siendo tenemos como una memoria sintomático o el asunto de la memoria, pues como es. Sí, todos tenemos recuerdos y recordamos las cosas de acuerdo a nuestro interés, ¿cierto? De acuerdo a lo que le demos importancia en algún momento determinado. Como usted decía ahora, padre, digamos que tenemos ciertos resaltadores, cada uno individualmente, que nos hace recordar más unas cosas que otras. Y eso es dependiendo de los intereses particulares que tenga cada persona. A mí alguna vez, a mí me tranquiliza muchas veces que alguna vez leí un libro que se llamaba Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, y ahí decía, mire, las ciudades son lo que usted quiere encontrar en ellas. Esos son las ciudades. Lo que usted quiere encontrar en ellas, eso es lo que es. A veces yo pienso que muchas veces en las relaciones con las personas, lo que usted dice, lo que nosotros hemos buscado en las personas, eso es lo que conservamos en la memoria. Entonces, por eso cuando hay lapsus o cuando hay como aparentes pérdidas de memoria, lo que yo creo es que el cerebro nos está respondiendo a lo que nosotros le dijimos que nos guardara, ¿cierto? Sí. Le dijimos que nos O guardara que para respecto a nosotros esta realmente persona fue importante. o a la otra, o que nos marcó, ¿cierto? O que nos marcó. Uno se acuerda perfectamente de personas con lo que nosotros llamamos una memoria fotográfica, y recordamos perfectamente a la persona, lo que decías ahorita, hace 20 años, el color de la camisa que tenía, ¿cierto? Cuando la conocíamos. Pero pienso que eso no sea un asunto de buena memoria o de mala memoria, sino de fijación. Claro, y hay que tener en cuenta una cosa, padre, y es que el cerebro generalmente también acomoda esos recuerdos. Y muchos, y va metiéndole ingredientes a esos recuerdos que no fueron reales. Sí, eso ya está demostrado. Por eso es tan importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando se comete un delito de hace 15 o 20 años, aparecen testigos y comienzan a relatar lo que pasó, y con frecuencia esos testigos comienzan lo citan en indagatoria, dan una versión, luego dan otra, y es porque el cerebro va acomodando las escenas y diferentes tipos de versiones de acuerdo al momento que se tenga. Eso ya en psicología se ha demostrado. Y no quiere decir que la persona esté cognitiva. loca, sino que así funciona el cerebro. Así funciona el cerebro, desafortunadamente. Pero es que el cerebro es una cosa de Lo locos. tomó uno del pelo donde Hace poquito alguna persona fue a hablarme porque estaba preocupado con un hijo porque apareció por ahí peinado como todo extraño, pues haciéndose rulos y cosas de esas, pues. Bueno, estaba preocupado. Listo, yo lo escuché, perfecto. Pues por la noche me acosté y yo sueño. Que tenía los rulos puestos. Estábamos en la catedral, en una misa solemnísima, cuando de pronto va entrando revestido un padre con un peinado, la cosa más extraña del mundo, que todo el mundo era, ¿y ese quién es? ¿Y ese padre quién es? Ese es fulanito. No, ¿cómo va a ser fulanito? No, ese no es. No, ese es una señora. No, ese entonces que... Y fue la sensación. Yo tampoco en la vida, ¿cierto? Sí, a mí también me pasó Pues, en esos y todas días. esas cosas que Vi una van, película el cerebro y es- soñé lo que le pasó a la protagonista, pero me estaba pasando era a mí, la escena. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, en fin. Doctor, frente al tema de la demencia senil, yo le quiero preguntar, si es una condición genética, yo puedo decir hoy, en mi familia, mi abuela padece Alzheimer. Eso significaría que yo tengo una probabilidad de tener esa carga genética. Puedo ir hoy donde un neurólogo y decirle, yo quiero que me realice los exámenes pertinentes para ver si tengo proyección, no sé, si soy propensa, si estoy habilitada para padecer Si la enfermedad, clasifico. si clasifico, o es mejor dejar el asunto quieto, O eso no se o eso no se da. puede calcular. Hay que tener claro que el Alzheimer puede ser genético o esporádico. El genético es el menos frecuente, ¿cierto? Ajá. El esporádico es que sin haber antecedentes familiares ni herencia aparente,
se presenta la enfermedad, ¿cierto? A ver, otra vez. Entonces hay uno que es genético y no es tan frecuente. Es decir, aunque mi abuela lo haya padecido o mi mamá, no quiere decir que yo también Exactamente. tenga que padecerlo. ¿Qué porcentaje de personas lo reciben por descendencia o por la carga genética? Del 5 al 10%. Es muy baja. Sí, es muy baja. Bueno, eso es un factor de tranquilidad para muchos que seguramente nos están viendo, y además les recordamos que pueden llamar y participar a través del 448-4142 y la línea nacional 018-051-8282, las tienen en sus pantallas por si quieren realizar alguna pregunta respecto a este tema. Bueno, y el otro es el Alzheimer esporádico. Exactamente. Sí me funcionó la memoria. Sí. Entonces, ¿cómo es lo del esporádico? Esporádico es cuando ya se manifiesta entre los 70, los 80 años de edad, que en esas edades el Alzheimer es muy frecuente, entonces por eso se dice que la edad es un factor fundamental también en el deterioro realmente cerebral. Es una cosa que es, digamos, un poco fisiológica, ¿cierto? Porque un gran porcentaje de personas, a medida que va avanzando la edad, se van adquiriendo demencia. Pero no necesariamente edad es sinónimo de demencia senil. Exactamente. No que creo que es algo también que debemos hacerle énfasis a la gente, porque dicen, no, es que eso ya es problema de la edad. No, eso es producto de una enfermedad. Porque también yo conozco personas de 80 años con todas sus facultades y con una brillantez y toda la experiencia de vida acumulada al servicio incluso de las letras, del uso de la palabra, en fin. Entonces uno dice, bueno, porque unos sí, porque otros no, pues obviamente es un tema de enfermedad y no solamente de edad, y pensar que es normal que vayamos perdiendo funciones con los años. ¿Estaría mal el planteamiento? No, está muy bien. La otra cosa que comentabas ahora era que no es, desde el punto de vista ético, es muy cuestionable que una persona vaya donde el médico a pedirle pruebas genéticas para una enfermedad que no tiene cura, ¿cierto? Yo creo que es muy cuestionable. Yo creo que eso no se debería hacer. Sí, si uno a los 40, atormentarse 30 años antes de que pueda ocurrirle su deterioro cerebral sería atormentarse lo que le quede de existencia. Exactamente, eso no lo puede manejar cualquier persona con seguridad. No, preocuparme hoy porque dentro de un año va a caer un aguacero, pues sí, si estamos llevados. Además, pero no sabemos si ni siquiera lleguemos al aguacero de pues mañana. Claro, sí, al de mañana. Doctor, esas demencias, dentro de las demencias aparece pues la del Alzheimer, ¿cierto? Que podríamos llamarlo así. Pero entonces, todas las otras demencias que no son Alzheimer también son enfermedad. Claro. Las demencias, la demencia es el deterioro, un deterioro cognitivo y del comportamiento en forma progresiva. Y las demencias también todas son enfermedades y se van afectando de acuerdo a la localización, digámoslo así, de las neuronas que se afectan. En el Alzheimer, las neuronas que se afectan son las neuronas del hipocampo, que están en el lóbulo temporal. ¿Sí? Hay otra demencia, se llama la demencia frontotemporal, que afecta las neuronas que tienen que ver sobre todo con el lóbulo frontal. ¿Sí? En ese tipo de demencias también hay una proteína que se va acumulando, una proteína, la basurita que se va acumulando en la neurona, que es diferente a la del Alzheimer, ¿cierto? Que se llama la proteína tau, y eso va dañando también las neuronas. En ese tipo de demencia el problema inicial no es la memoria, sino el comportamiento, porque el lóbulo frontal es el encargado más que todo de regular nuestro comportamiento. Entonces las personas con ese tipo de demencia, la primera manifestación no va a ser problemas de memoria, sino agresividad, irritabilidad, desinhibición, se desnudan frente a otras personas. Presentación física. Hacen actos obscenos, exactamente. Esa es como la idea. Hay otras demencias que pueden afectar la parte de atrás del cerebro, la parte posterior del lóbulo occipital, que es la parte del cerebro que tiene que ver con las imágenes, con el procesamiento de imágenes, con la sensibilidad, con la ubicación en el espacio, ¿cierto? Y las manifestaciones en esos casos pueden ser muchas veces alucinaciones o problemas del lenguaje, problemas para comprender lo que le hablan. Lo que llamamos de disvariar también, es decir, de hablar sin sentido, sin conectar. Exactamente. ¿Cierto? Tenemos una llamada, pero ¿podría una demencia
de ese tipo tener efectos físicos? Es decir, generar traumatismos en lo En otros físico, en el órganos. movimiento. Sí, claro, sí, padre, claro. Generalmente eso se presenta, los problemas de movilidad se presentan como en una etapa tardía de la enfermedad. Sí, porque dependiendo, las neuronas del movimiento están localizadas en cierta parte del cerebro. ¿Sí? Entonces, cuando se van afectando esas neuronas que tienen que ver con el movimiento, la persona se vuelve más rígida, tiene dificultad para moverse, tiene dificultad para caminar, no va a poder levantar bien los pies, va a caminar arrastrado, ¿sí? Va a tender a caerse. Entonces, generalmente estas personas, sí, su gasto energético aumenta, entonces disminuye la masa muscular, se van consumiendo, digámoslo así, ¿cierto? Hasta perder la movilidad completamente, hasta perder la capacidad para comunicarse, para expresarse, para entender lo que le hablan. Proceso paulatino, deterioro. Fabiola, ¿qué hay? Tardes, padre, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, gracias al Señor. Qué rico, me alegra mucho. Bienvenida, pues, ¿o yo? Muchas gracias, los felicito por el programa. Caterine, muchos saludos. Gracias. Y la pregunta es para el doctor. Dale. Lo que pasa es que mi papá tiene 91 años. Es una persona muy difícil de manejar porque él todavía quiere salir a la calle. Pero le hemos visto ciertas actitudes que él cuando va caminando, él como que no se ubica en dónde está. Entonces la pregunta sería, ¿eso sería una demencia o una pérdida de memoria? ¿Y qué podía hacer yo si lo llevo, pues que me lo vea un neurólogo o un psiquiatra? ¿O qué especialista podría pues como mirarlo? Claro que yo sé que ya la edad de él es difícil de manejar. Sí, muy bien, Fabiola. Muchas gracias. ¿Y cuándo es un asunto médico o es un asunto psiquiátrico? Claro. A ver, O en Fabiola. las dos. El tema, Fabiola, es que una de las cosas que se altera en las demencias es la ubicación en el espacio, la capacidad para saber dónde está, para dónde se va. En ese caso, yo sí le recomiendo que consulte a su médico de familia, a su EPS, para que la remitan al neurólogo para evaluar de qué se trata este problema específicamente. Muy bien. Doctor, yo quiero preguntarle también sobre este tema de la demencia senil. ¿Cómo se trata al paciente? ¿Con medicamentos? ¿Hay terapias, no sé, de algún orden que puedan ayudarle a Hay alimentos que mejorar su puedan, condición, que puedan por lo menos nivelarlo y sostenerlo nivelarlo o que puedan ahí alterar como también, decimos, ¿cierto? Los compuestos. tenidito. Sí, en estos casos pues hay que fomentar una muy buena higiene personal, una nutrición balanceada, que haya alimentos que empeoren o no empeoren el Alzheimer. Eso está muy debatido, pues no hay una recomendación especial para eso. Hay que aprender a manejarles el entorno, ¿cierto? A instaurar las medidas preventivas que sean necesarias en la casa para disminuir el riesgo de accidentes, de caídas, de lesiones, evitar los objetos cortopunzantes. La cocina es como el sitio peligroso. más peligroso, El lugar ¿cierto? vetado. que hay en la casa. Entonces, los medicamentos deben estar bajo llave. Me lleva todo eso que usted está diciendo a hacerle una pregunta, doctor, es ¿qué piensa una persona con estado avanzado de Alzheimer, que no reconoce su casa, que no reconoce su entorno, que a veces tiene imposibilidad para comunicarse porque olvida las palabras? Ha logrado la ciencia saber qué hay en su cerebro, cómo es su mundo interior, qué pasa por esa mente. Sí, realmente digamos que eso sería como un vacío. La realidad en este caso y lo que hay que enfatizar es que el cuidador es el que más se afecta, porque la persona pierde esa conciencia como persona y de su entorno. O sea, casi que el paciente queda Sí. como en una nube, sí, en blanco y negro la mente. Sí, porque no hay un manejo de voluntad, pues, ni nada de eso. Exactamente, no hay un autorreconocimiento. Casi que una muerte cerebral. Ni un reconocimiento de las personas que están a su alrededor. Entonces es el cuidador quien más sufre.
¿cierto? Y eso es lo que hay que entender. Porque él sí sabe quién es. Exactamente. Claro, Cuidador. sí sabe. Y aquí para así, pero allá para acá no, ni se distinguen o frío o calor, o noche o día, o hambre o llenura. ¿Verdad? Que esa es la parte compleja, Sí. ¿cierto? Para el cuidador. Tenemos llamada en esta tarde. Está con nosotros Claudia. Claudia, bienvenida y adelante con su inquietud. Muchas gracias, mi Dios se lo pague. Quería preguntarle al doctor qué tiene que ver si uno tiene depresión mayor, si puede terminar en algún tipo de demencia. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy bien, Claudia. Hay una cosa que se llama pseudodemencia depresiva. Pero generalmente la mayor parte de personas que tienen depresión tienen dificultad para concentrarse, tienen dificultad para atender a sus actividades de la vida diaria, no logran, no tienen el suficiente nivel de interés ni motivación hacia todo lo que se realiza, lo que realizan normalmente, y con base en esto las personas tienen olvidos frecuentes. Se comporta como una demencia. Eso hay que detectarlo a tiempo porque es un problema que tiene tratamiento específico, y generalmente al tratar la depresión junto con la ansiedad, esos síntomas, esos olvidos van a mejorar totalmente. Entonces siempre hay que diferenciar entre una depresión y una demencia. Siempre el médico que evalúa a una persona con demencia siempre debe tener en cuenta este aspecto porque hay que descartarlo. Otra cosa muy importante es que a veces el consumo excesivo de medicamentos también puede generar problemas de memoria. Entonces, muchas veces bajando el consumo de estos medicamentos o suspendiéndolos, la persona mejora. Los medicamentos que disminuyen la acetilcolina, por ejemplo, son medicamentos que pueden generar también problemas de memoria, y su suspensión mejorar totalmente el cuadro de la persona. Yo creo que los alimentos, lo que usted dice, los alimentos, especialmente cuando sin ningún tipo de control vamos comiendo como todo lo que van ofreciendo, que porque esto tiene tal cosa, contiene tal ingrediente. Yo recuerdo alguna persona que se dedicó a comer mucho el polen de abejas, que porque era muy rico en no sé qué contenidos, y ese exceso terminó con la persona como elevada como de la realidad, tenía tantísimo contenido vitamínico o algo, yo no sé, que terminó generándole incluso hasta medio alucinaciones en el asunto. Entonces yo pienso que hay que ser cuidadosos. Es que a veces hay temas que se van convirtiendo en obsesivos. Claro, con excedernos en eso, en comer cualquier cosa. Sí, es que lo que entra es muy difícil de eliminarlo. De hecho, hay vitaminas que pueden producir intoxicación, Sí. ¿cierto? Que se van acumulando, como la vitamina A, la D, la E y la K, se van acumulando en el cuerpo y generan intoxicación. Que se llama como una cosa de esa, ¿cierto? Como el exceso de Vitaminosis. vitaminosis, que termina siendo Exactamente. nocivo, ¿cierto? Ese exceso termina siendo Sí, claro. nocivo para Por el eso asunto. cuando tenemos una alimentación balanceada, pues no requerimos de otra serie de suplementos, sino que ya todo viene incorporado en la alimentación, y no sería necesario, pero y ojalá que todo lo hagamos siempre mediante la orientación y la prescripción de un profesional que nos diga: váyase por este lado, Hasta o usted dónde se requiere puede. esto, o hasta dónde puede consumir Sí. determinado tipo de alimentos. La demencia termina en la muerte, el Alzheimer termina en la muerte, doctor. Sí, generalmente la causa más frecuente de muerte son las complicaciones alrededor de eso. Neumonías, infecciones urinarias. ¿Por qué se afecta tanto el riñón en el paciente con Alzheimer? Generalmente estos pacientes tienen ciertas complicaciones. La inmovilidad es un factor muy Sí. importante. La hipertrofia prostática en los hombres tiende a generar retención de orina en la vejiga y eso a generar infecciones. Hay medicamentos también que tienden a disminuir la micción o aumentarla o a producir incontinencia. Sí, hay diferentes tipos de factores que pueden afectar a estos pacientes. Hacen que el final sea muy lastimero, por decir la expresión, ¿cierto?
porque el deterioro es muy grande, O porque a veces la sufre el deterioro presentación, mental, pero el cuerpo les los aguanta olores que se generan, todo eso, ¿cierto? Sí, por eso se requiere de un muy buen cuidado De un muy buen doctor cuidador. frente al tema del aseo y algunas condiciones que le mantengan la dignidad al Sí. paciente. Pues doctor Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy amable, yo le pague. Repetición, padre. Se me olvidó. Hoy a 11 de las la 11 de la noche. noche, padre. A las 11 de la noche, mañana nuevamente, si Dios y la vida así lo permiten, estaremos una vez más diciéndoles bienvenidos aquí a Mujeres en 3D. Feliz tarde para todos. Sí. Chao, chao. Chao.